La ciencia está plagada de mitos, y cuanto más difícil sea el fenómeno, más fácil es que utilicemos explicaciones de mierda para intentar comprenderlo. Hoy vamos a ver algunos de los mitos más frecuentes en psicología, y los vamos a discutir desde diferentes puntos de vista. Por un lado, trataremos de encontrar evidencia empírica que hable de ello. Por otro, una argumentación más de tipo lógica, relacionada con el análisis funcional de la conducta. Y por último, también se pueden emplear diferentes argumentaciones de tipo evolutiva o relacionados con la antropología. Y por supuesto, todos los estudios que vamos a ir mencionando los dejaré en la descripción del vídeo para que les podáis echar un ojo. Sin duda alguna es uno de los mitos más frecuentes en psicología. Se dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pero ¿y si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro? Y es que a simple vista se podría pensar que es una cuestión de acceso a formación superior o a formación especializada. Sin embargo, parece que no tiene que ver con eso. De hecho, se han realizado diferentes estudios en los que se ha visto que alrededor del 60% de los universitarios creen en este mito. Lo más sorprendente de todo es que incluso personas que se están formando específicamente en psicología creen que verdaderamente solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Antes de nada, creo que es importante aclarar que una cosa es utilizar exclusivamente el 10% de nuestro cerebro y otra cosa es que haya determinadas áreas o estructuras que se activen más frecuentemente y con más intensidad a la hora de llevar a cabo diferentes tareas en nuestro día a día. Por ejemplo, ante un evento emocionalmente intenso, probablemente una de las áreas que más se activará será la zona de la amígdala. Pero eso tampoco quiere decir que tampoco se activen áreas relacionadas como por ejemplo el procesamiento visual de ese evento emocionalmente intenso, áreas auditivas, etc. E incluso otras áreas que estén ayudando a la propia amígdala. A nivel un poco más evolutivo, es importante tener en cuenta que nuestro cerebro apenas representa entre el 2 y 3% de nuestro peso corporal total, y sin embargo consume más del 20% total del oxígeno de nuestro organismo. Es decir, es la estructura de nuestro cuerpo que más energía consume. Si realmente utilizáramos solo el 10% de nuestro cerebro, la propia evolución se hubiera encargado de reducir todo este consumo y toda esta estructura cerebral para que realmente fuera rentable utilizarlo y tenerlo. No tiene ningún sentido utilizar solo el 10% de algo cuando en todo su conjunto nos está haciendo gastar muchísima energía. En un sentido más empírico, es interesante observar los diferentes casos clínicos individuales y las investigaciones que surgen a raíz de ello. Está muy documentado que diferentes eventos que pueden repercutir a algunas áreas específicas del cerebro, como por ejemplo accidentes cerebrovasculares o traumatismos craneoencefálicos, siempre tienden a generar graves consecuencias y déficits para su salud. Entonces, si realmente solo el 10% de nuestro cerebro fuera funcional, estos traumatismos craneoencefálicos no generarían estas consecuencias tan devastadoras, ya que por el impacto generalmente tienden a provocar lesiones en áreas específicas. Incluso desde la neurocirugía se ha visto que no hay áreas que no tengan funciones, es decir, no han encontrado ninguna zona silenciosa. Y es que en la actualidad se está utilizando diferentes técnicas en neurocirugía, como sería el mapeo del cerebro, que consiste en literalmente abrir el cráneo de los diferentes pacientes, ir tocando diferentes regiones, estimular diferentes regiones del cerebro, y es que se tiende a ver que todas las áreas están interconectadas, es decir, todas ellas cumplen algún tipo de función. Para esta cuestión en particular os recomiendo mucho el podcast de The Wild Project, en el que invitan a Jesús Martín Fernández, espero haberlo dicho bien, donde hablan de todo este nuevo método que permite realmente ver en directo cómo efectivamente desde luego no utilizamos solo el 10% de nuestro cerebro. Una de las mayores dificultades que tiene la neurociencia a la hora de investigar las funciones del cerebro es establecer inferencias causales. Esta área se relaciona con esta conducta, esta región cumple esta función, debido a que siempre hay mecanismos intermedios que no permiten asegurar que una cosa vaya antes que la otra. Sin embargo, estos nuevos métodos que están surgiendo permiten efectivamente ver hasta qué punto estimulando esta región deja o permite hacer esta otra función. Más allá de estos aspectos específicos que estoy hablando, los manuales básicos de neurociencia y psicología actuales siempre tienden a concluir que efectivamente no existen estas regiones silenciosas. Prácticamente todas las regiones de nuestro cerebro se estaría implicando de una forma más o menos frecuente y más o menos intensa en cada una de las tareas que desarrollamos en nuestro día a día. Bueno, y es que incluso hay investigaciones específicas que tratan este hecho, el mito del 10% del cerebro. Generalmente tienden a concluir que es que todas aquellas personas que defienden esta idea realmente no están utilizando argumentos o no utilizan fuentes de información más o menos empíricas, más o menos lógicas, más o menos razonables. Por cierto, si queréis un manual básico y sencillo para todos estos aspectos más neurocientíficos, os dejo un manual en la descripción que os puede servir de gran ayuda.
Este mito también es súper frecuente e incluso muchas veces surge en nosotros como forma de justificarnos algunas decisiones un tanto cuestionables en nuestro ámbito romántico. Pero fuera de ello, al igual que en el anterior mito, también se han llevado a cabo algunas investigaciones para saber hasta qué punto este mito también está presente en la población. Que incluso se ha visto que es todavía más frecuente que el anterior mito. Al igual que antes, el primer paso es definir exactamente qué significa los polos opuestos se atraen. En primer lugar tenemos el concepto atraer, que se puede definir de muchas formas, pero a mí me gusta hacerlo desde el condicionamiento clásico. Consistiría por tanto en que hay una persona, un estímulo condicionado, como se diría técnicamente, que nos provoca diferentes respuestas, diferentes sensaciones. Tendríamos por un lado un estímulo, una persona, la persona en cuestión que supuestamente nos atrae. Y esta persona que nos atrae genera en nosotros determinadas respuestas. Y estas respuestas pueden ser muy variadas. En general, sensación de bienestar, sensación de agrado, felicidad e incluso activación más en sentido sexual, etc. Y una persona que no nos atrae sería un estímulo condicionado, una persona diferente, que genera en nosotros otro tipo de respuestas. Nos puede generar desagrado, rechazo o que sencillamente no experimentemos esas primeras sensaciones como si era la otra persona. Sería por un lado aquella persona que nos atrae y la que no nos atrae, que nos genera sensaciones de bienestar, placer, activación sexual, y la otra persona o bien respuestas contrarias o bien no nos genera estas primeras respuestas. En segundo lugar tendríamos el concepto de polos opuestos, que considero que es aquí donde está la clave del mito. Bajo mi punto de vista, o al menos la forma en la que se expresa el mito, polos opuestos no sería una persona diferente a nosotros. Polos opuestos no sería el que a mí me gusta X y a la otra persona le gusta Y. Consiste en que si a una persona le gusta X, a la otra le gusta menos X. Es decir, lo contrario, no diferente, lo contrario. Recurriendo de nuevo al análisis funcional, a los principios de aprendizaje humano, decir que dos personas opuestas se atraen sería algo bastante intuitivo. Si a lo largo de mi vida he aprendido que un determinado estímulo me genera unas reacciones positivas, bienestar, placer, felicidad, sería lógico que aquel contenido que fuese tajantemente contrario al primer aprendizaje, esto sería el propio polo opuesto, nos genere emociones contrarias. En este caso, aversivas. Al igual que las primeras eran emociones positivas, en un sentido apetitivo, gustosas, placenteras, si el contenido es radicalmente opuesto, es decir, no diferente, contrario, nos generará emociones contrarias. El siguiente paso consistiría en que esta persona, todos los comentarios que hiciera, pues generaría esas emociones positivas o negativas. Esas emociones positivas o negativas quedarían asociadas a la persona. Y por lo tanto, esa persona nos atraería o no nos atraería. Entonces es bastante lógico pensar que solo aquella persona que emita emociones positivas en mí será aquella que me atraiga. Pero ojo, de nuevo, importante, serán emociones positivas y emociones negativas, no emociones positivas de diferente contenido. No es que las personas sean distintas, es que las emociones son contrarias. De todas formas, es importante tener en cuenta que esto es una hipótesis. Los principios de aprendizaje en psicología se rigen por hipótesis, pero creo que es bastante lícito pensar que una persona que le hace sentir mal le generará placer. No tiene mucho sentido que digamos. Si a una persona le hemos asociado emociones negativas, esto no nos supondrá placer, creo. No tiene mucho sentido. Cambiando un poco y yendo a la literatura, a las investigaciones que se han llevado a cabo, me ha sorprendido que hay mucho más de lo que creía. Hay bastantes revisiones sistemáticas y metaanálisis. Esto no es otra cosa que coger muchísimas investigaciones y juntarlas todas en una y apelotonarlas, y de esa forma que los resultados sean más concluyentes, algo así sería. En general se tienden a concluir 4 cosas. En primer lugar, es importante que los polos sean similares, y es un factor más, tampoco es un aspecto determinante. En segundo lugar, que todos estos resultados no significan que los polos opuestos no se atraigan. Las personas que no tienden a ser similares, las correlaciones que sacan no suelen ser significativas. Esto quiere decir que no suele ser algo importante. El tercer punto es que estos resultados de los polos similares se atraen no tiene que ver solo con las relaciones románticas, también se da en las relaciones de amistad. Y el cuarto punto viene a decir que incluso esta similaridad no se da solo ante cuestiones vitales de qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, qué es a lo que aspiras, sino en cosas tan específicas como por ejemplo la altura o determinados rasgos de la personalidad. De hecho, hay un investigador que le ha dado bastante bombo a este asunto y ha estudiado un poco los factores que pueden predecir el buen desarrollo de una relación romántica. Pues bien, este autor llevó a cabo una investigación que me pareció bastante interesante, que consistía en que al igual que es importante que los polos sean similares para que se atraigan, lo era todavía más el hecho de que, si son polos opuestos, es menos probable aún de que estas personas se lleguen a atraer y desarrollen una relación romántica. Es decir,
ser polos opuestos se relaciona con tener una relación romántica, pero en sentido negativo. Para concluir, hay una frase de un libro que trata un montón de mitos diferentes de la psicología, entre ellos este, que dice que las personas similares con diferencias aquí y allá se atraen. En el día de hoy hemos tratado los que serían dos de los mitos más frecuentes en psicología. Todavía queda mucho por mejorar, investigar y trabajar, pero con todo lo que hemos visto hoy podríamos decir que realmente no hay evidencia para afirmar que solo usamos el 10% del cerebro o que los polos opuestos se atraen. Si os ha gustado el vídeo, me encantaría que le pudierais dar a like. Poner en los comentarios cuáles podrían ser algunos de los temas que os podrían interesar para que tratemos en otros vídeos y que os suscribáis para que no os perdáis ninguno de ellos. Y aprovechad porque en este momento hay un 100% de descuento en las suscripciones, lo podéis hacer de forma completamente gratuita. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.